Bueno, pues ya estamos a 1 de julio, mañana comienza la primera operación salida del verano y precisamente hoy ha entrado en vigor el pasaporte digital COVID que va a permitir a todos los turistas demostrar cuál es su situación sanitaria, es decir, si han pasado la enfermedad, si tienen la pauta completa o si tienen un PCR negativo que les acredite para poder viajar. Ve la luz y se pone en marcha el certificado digital de la Unión Europea, un certificado que para nosotros es la llave maestra que abre el turismo en España y en la Unión Europea. Sustituye cuarentenas, sustituye restricciones en los viajes y por lo tanto nos da una seguridad para poder viajar dentro de la Unión Europea, como digo, de una manera fácil, de una manera segura, porque el certificado, como sabéis, es un certificado que es fácil de emitir, que es interoperable, que es gratuito y que además garantiza esos elementos de seguridad que para España, para el conjunto de la Unión Europea, son claves. Bueno, pues la ministra de Turismo hablando sobre ese pasaporte. Vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Esther Herranz, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, buenas bienvenido. Noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches. Bueno, el pasaporte ya es una realidad, a partir de hoy ya se puede usar. Tú, por ejemplo, Diego, empezamos contigo, tú ya lo tienes, sí, Esther también. ¿Nos podéis contar un poco la experiencia para aquellos que todavía están pendientes de hacérselo? A ver, realmente es fácil obtenerlo, es a través de una página web en los que metes tus datos sanitarios, tus datos de la tarjeta y datos personales y ya te puedes descargar el documento. Realmente es súper sencillo. Como decía la ministra, además no cuesta nada, ¿no? Es gratuito y es muy cómodo. A mí lo que me hubiera gustado es que yo creo que en pleno siglo XXI esto se podía haber agilizado más y sobre todo a la hora de poder demostrar esas pruebas PCR que pedían para viajar a otros países, pues que esto se hubiera implementado anteriormente para poder demostrar a nivel europeo por lo menos que tú cuando viajabas tenías esas pruebas realizadas y que tenías un resultado negativo, ¿no? Creo que en cierta manera llega tarde para la movilidad internacional, pero bueno, es una buena noticia sobre todo para el sector turístico español que lo necesita y que sobre todo pues va a permitir que muchos turistas vengan sin tener que pasar cuarentenas luego cuando vuelvan a sus países, ¿no? Es lo importante. Sí, que es un impulso, ¿no?, al turismo después de un año y medio de pandemia, ¿no, Esther? Podría haber entrado en vigor mucho antes. La verdad es que el aparato turístico español ya para ellos llega tarde y más con las escenitas que hemos vivido en los últimos días ocurridas en algunas regiones españolas que no han dado buena prensa a lo ocurrido. No ha dado buena prensa a la imagen española. Yo creo que podía haber salido mucho antes. La verdad es que quizás la vacunación no ha ido todo lo rápido que debería, que podíamos haber empezado a ser vacunados antes. Los problemas en la llegada de las vacunas, no tanto en la administración cuanto en la llegada de vacunas. En otros Estados miembros sí que es verdad que ha habido problemas de administrar las vacunas que sí que estaban ya allí en sus países, pero aquí el problema está que no han llegado con la suficiente agilidad o no han llegado las suficientes. En cualquier caso, bienvenido sea, porque más vale tarde que nunca y esto nos permitirá en julio y en agosto recibir turistas y salir a nosotros al exterior, aquellas personas que estamos vacunadas o que hemos pasado el virus. Y en cualquier caso, desear que para el turismo lo mejor para este verano, de cara a los próximos meses, se queda julio, agosto y septiembre, que son meses fuertes para España, y también animar a los mayores, a la tercera edad, a que puedan viajar a esos viajes del Inserso que tanta vida dan a los hoteles de España, tanto a los de termalismo como a los de la costa, como a los viajes de interior, durante esos meses en los que las personas que estamos en activo estamos trabajando y que ellos pueden disfrutar. José Luis, tú estás como yo, que todavía no te lo has sacado, ¿no? No, por dejar. Estamos ahí. Me imagino que en cualquier momento me lo Cuestión de tiempo que no hemos tenido todavía, ¿no? Efectivamente. Que queda mejor. A ver, es una herramienta muy eficaz, ¿no? Yo creo que informativamente hablando, pues bueno, garantiza y da seguridad, ¿no?, a la hora de poder viajar. Y sobre todo, pues bueno, estamos hoy a 1 de julio, estamos iniciando la campaña de verano que tanta falta nos hace en España, tanta falta nos hace empezar a activar dentro de este proceso de normalización, activar el turismo que para nosotros es vital. Entonces, pues bienvenido sea. Bueno, aquí yo no sé si lo veis de igualdad para todo el mundo, ¿no?, porque hay muchos sectores que se están quejando, ¿no?, que ellos también les
les gustaría, por lo que decíamos, ¿no?, que no se ha acelerado la vacunación y no todo el mundo puede disponer de este pasaporte, sino que tiene que gastarse un dinero en hacerse las PCR. Yo creo que el problema, como bien ha dicho Esther, ha sido un problema de suministro de vacunas. No creo que haya sido el sistema sanitario, creo que administrar vacunas lo han hecho de manera ágil y ha sido más un problema de poder recibirlas y de la distribución, ¿no?, que hemos tenido. La verdad es que yo lo que no sé es cómo va a quedar el plan de vacunación. Cuando hoy abría la ministra la ventana de poder vacunar a jóvenes, a menores de 30 años, antes de que otros segmentos de la población, no sé cómo va a quedar ahora mismo el plan de vacunación. Creo que eso va a generar un problema, porque es verdad que en septiembre vuelven a las aulas, pero no sé si hay que priorizar a ese segmento de la población por delante de otros. Estás hablando de la ministra Celaá, ¿no?, que ha dicho que de 12 a 17 años los quería vacunar a finales de agosto para que empezasen. Que quería vacunar a los menores de 30, lógicamente, porque son donde se están dando ahora mayor número de contagios. Sí. Entonces, no sé si es una buena estrategia avanzar por ahí o avanzar según estábamos yendo, pues, en edad decreciente, ¿no? Y ya lo veremos. Yo creo que es una buena idea vacunar a inicio de curso a los alumnos, sobre todo a los alumnos mayores, pero cortar ahora la vacunación no sé si es una excelente idea, cuando creo que precisamente el sector de 30 a 50 es un sector, pues, que normalmente tiene un poder adquisitivo, sale, consume, viaja, y no sé si es una buena idea priorizar otros segmentos de población antes que esos sectores que ahora mismo en verano sí que se pueden mover y sí que pueden generar pues movimiento económico, ¿no? ¿Qué os parece? Que los chavales que ahora tienen 16, 17, 18 años son los que están causando el mayor número de contagios. Yo creo que no es una cuestión de priorizar, sino una cuestión de aumentar el número de vacunas, de comprar más vacunas, de aumentar el número de la distribución de vacunas, de incrementar las dosis que se ponen diariamente. En este caso, el Hospital Zendal ha abierto 24 horas para que se vacune todo el mundo 24 horas, porque tienen vacunas suficientes. Entonces yo creo que ha llegado el momento de empezar a vacunar a diestro y siniestro, que la vacuna sea generalizada. Los chavales de 12 en adelante ya está autorizado por la Unión Europea y por tanto ha llegado el momento de vacunarles. ¿Es difícil conseguir este número de vacunas? Bueno, pues yo creo que es necesario, porque los chavales son los que están dando en este momento más problemas de contagio, y hay que terminar, por supuesto, la pauta a quienes no hayan pasado el virus y solo hayan recibido una vacuna, porque tienen que estar perfectamente vacunados. Entonces no es una cuestión de elegir, es una cuestión de que hay que priorizar la vacunación sobre todo lo demás, para que todos estemos en igualdad de condiciones, porque es verdad que los que tienen 40 o 50 años pueden tener mayor poder adquisitivo, pero sus hijos son los que tienen ahora 17, 18 y 19, y con el dinero de sus padres se van de vacaciones de fin de curso y montan un jaleo como el que se ha montado hace unos días. Por tanto, es mejor que todos estén vacunados. Yo, por tanto, apuesto porque se aumente el número de vacunas que llegan a España, que se invierta dinero en vacunas, que las comunidades autónomas sigan administrando estas vacunas con más velocidad mejor. El ejemplo del Zendal a mí me parece estupendo. Si hay que abrir en La Rioja Forum 24 horas, pues se abre Rioja Forum 24 horas y se vacuna a todo el mundo lo antes posible. Yo creo que es más cuestión de poder recibir más vacunas. Yo creo que el sistema sanitario ha funcionado, yo por lo que puedo ver en La Rioja, ha funcionado estupendamente bien, la organización ha sido extraordinaria, cualquiera de nosotros que tenemos la experiencia de haber ido, pues bueno, funcionaba, vamos, como un reloj suizo, es decir, de una manera perfecta. Entonces, bueno, en realidad, bajo mi punto de vista, el ritmo está siendo bueno. Yo, haciendo los números de La Vieja, veo que bueno, ahora estamos en el sector de la población entre 40 y 49 años, y a este paso, pues bueno, se hablaba de que para septiembre estuviese el 70% de la población vacunada, que ya hace un poco el efecto rebaño, y a ver, yo creo que va a ser un buen porcentaje que se va a llegar a ello. Y vamos, yo estoy satisfecho en principio con el ritmo que se está llevando, pero sin duda, si se puede ir a un ritmo mucho mayor o mucho más acelerado, pues muchísimo mejor para todos. Pero bueno, hasta ahora... A mí es que me sorprenden, por ejemplo, como decías tú, Diego, que eso de 12 a 17 años se puedan vacunar a finales de agosto, cuando todavía, por ejemplo, no se ha empezado con los de 30, por ejemplo. Sí, bueno, estamos en los de 43 en cada hora. Sí, pero si vemos un poco el ritmo, pues bueno, no sé cómo quedará, pero yo creo
que si no es a finales de agosto, yo creo que en septiembre, de todas formas, siguiendo el ritmo decreciente de edad, pues podrían posiblemente hablar de que la población en edad de escolarización estuviese en el momento de la vacunación. Entonces, a ver, antes o después, lo importante es que aunque había agoreros que decían que el sistema de vacunación iba a ser una ruina y que nos iba a costar mucho y que el verano iba a ser caótico, pues bueno, estamos viendo que la situación generalizada, con excepciones que lamentablemente ha hecho una cierta mención Esther en determinadas regiones, pero bueno, en general, pues bueno, yo creo que estamos en un momento esperanzador, ilusionante, y como decía antes, sobre todo hay que relanzar el turismo. El año pasado no pudimos alcanzar cotas mayores de ocupación. El gobierno británico, que es para nosotros el turismo británico es un turismo muy importante, parece que está empezando a concienciarse, aunque lo de Baleares me ha preocupado, ahora hablaremos de ello, pero bueno, en realidad, yo estoy satisfecho y creo que el ritmo está siendo bueno y que llegaremos a los porcentajes que queríamos. Bueno, hablamos, si queréis, de Baleares. De Baleares, sí. Ya los datos tengo. 1.700 contagios en diferentes comunidades, y que hay que decir que La Rioja se ha escapado junto con Extremadura, creo, y Cantabria y Asturias, creo que también se ha librado, aunque en Cantabria a los jóvenes no les hace falta el brote de Baleares porque están fatal de datos. Pero bueno, no sé cómo lo habéis visto, cómo se ha llevado la gestión, si se ha hecho bien, si no. Tú como abogado, si crees... En principio, destacar la irresponsabilidad de los jóvenes. O sea, en realidad, pues estamos ya en un momento importante, ¿no?, en el que hemos llegado a una fase de normalización en la que yo creo que todos nos teníamos que concienciar en este sentido. Esta tarde leía una carta que se ha hecho viral de una jefa de estudios de un instituto, de los 4 que han debido ir a Mallorca, en la que esa jefa de estudios era además la coordinadora de COVID en su centro y dimitía, decía que se rendía, que no entendía cómo había habido ese comportamiento. Entonces, bueno, en principio destacar eso, que por encima de todo hay que seguir apelando a la responsabilidad, sobre todo de esos segmentos de población que todavía no están vacunados y que evidentemente son los que están más expuestos y los que pueden crear todavía problemas. En segundo lugar, pues bueno, el tema de esa dicotomía y esa tensión que hay entre seguridad y libertad, pues bueno, se ha dado una vez más. Yo destacar, y ya lo he hecho una vez más en esta tertulia, que lo que he echado en falta es una uniformidad de criterios por parte de los tribunales de justicia. Me he molestado en leer un poco no sé si la sentencia o un auto judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Baleares, y me parece pues un poco errático, ¿no?, porque no ha tenido en cuenta la juez de turno pues bueno, que ya tenemos ciertos criterios científicos que establecen que por el hecho de que en el momento actual no esté la persona o no haya dado positivo, no significa que bueno, hay un periodo de incubación, y no lo ha tenido en cuenta. Ha ido más a criterios jurídicos y a criterios prácticos, no a criterios más de libertad, de economía, pero en este caso yo creo que ha metido la gamba, y se ha visto en que ha habido esta tarde hoy ya que bueno, Galicia debe ser tremendo, la de alumnos que han vuelto y que bueno, incluso personas que iban en el avión con ellos, pues que pueden ser infectadas o que van a tener que entrar en confinamientos, ¿no?, o en cuarentenas, mejor dicho. Entonces, pues bueno, pero siempre hemos estado, si os dais cuenta, en este tema, en la dicotomía entre seguridad y libertad, que evidentemente pues bueno, ha creado ciertas dudas. Pero ya te digo que yo pienso que en este caso concreto la forma de funcionar o los criterios que había tomado el Gobierno de Baleares eran unos criterios bajo mi punto de vista bastante rigurosos y que se tenían que haber seguido, pero bueno, ha sido así, pues bueno, ya veremos. A mí lo que me sorprende es que hayan ido de viaje de estudios a ninguna parte. Quiero decir, yo que he estado ejerciendo de docente este año y hemos tenido que pedir 3.000 permisos y salir en 2 grupos diferenciados para llevar a 2 grupos de alumnos de la ESO a visitar San Bartolomé y La Redonda, y hemos tenido que suspender la visita, por ejemplo, a Tricio, y hemos tenido un montón de limitaciones en el patio. Me sorprende, y por supuesto en nuestro colegio se suspendió el viaje de estudios y todo lo demás, ni se contempló. Me sorprende que haya otros centros que decidan hacer un viaje de estudios, por mucho que ya estemos vacunados mucha parte de la población, porque esos chavales no lo estaban todavía, porque son todavía menores. Me sorprende también que los padres permitan que sus hijos se vayan de viaje de estudios cuando, como digo, los centros tenemos unas limitaciones muy estrictas en cuanto a lo que podíamos hacer dentro
del propio espacio. Los chavales no han podido juntarse. Mi hija no ha podido hablar con sus amigas de otros grupos de segundo de primaria porque solamente podía relacionarse en la burbuja de su clase. Luego, por tanto, parece un poco sorprendente. Y luego, estos chavales, desde luego, lo que carecen es del sentido de la solidaridad. No han entendido nada de lo que ha pasado. Yo no sé si es porque no se ha explicado bien de parte de los medios de comunicación o es que no han salido suficientes ataúdes en los medios de comunicación para que vieran desde el principio que esto no era una broma y que esto mata a personas, o qué es lo que ha ocurrido. Quizás sea eso, que se ha intentado ocultar la tragedia de la pandemia durante mucho tiempo y entonces los jóvenes se lo han tomado a broma y han decidido seguir de botellón y seguir de juerga durante este tiempo. Y como así hemos visto, porque también ha habido localidades en nuestra comunidad autónoma donde los brotes siempre tenían que ver pues con fiestas particulares, con reuniones entre conocidos y que les han llevado a estar en un punto rojo. Hemos tenido varios en nuestra comunidad autónoma durante este invierno y durante esta primavera. Por tanto, y a mí lo que me sorprende es que todavía haya gente que esto se lo haya tomado como una cosa que se ha pasado, como una cosa que no ha sido grave o una cosa que no ha sido importante. Quien más y quien menos hemos visto morir a gente conocida, cercanos nuestros, y que yo creo que nos debería haber llevado a tener un sentido de la responsabilidad y de la seriedad y sobre todo de darle importancia no ya a la salud propia, sino a la salud de los que te acompañan, y esto es lo que a mí más me sorprende. Y en cuanto a la gestión política, hombre, pues yo tengo algunas críticas que hacerle al gobierno de Francina Armengol, porque si has de tener en cuenta que cuando tomas medidas vas a tener que enfrentarte a las personas a las que sometes a esos confinamientos, y esas personas, pues resulta que algunas de ellas han denunciado que ellos no estaban en esas fiestas, que ellos no han estado en contacto con esas personas, que sus PCRs han dado negativos durante 3 días seguidos y seguían en un hotel, bueno, pues y que han denunciado secuestros en los hoteles. Pues hombre, yo creo que aquí ha habido un poquito de locurón, de falta de sentido común. Pero tampoco me sorprende, porque no es la primera vez que el gobierno de Francina Armengol nos sorprende con una falta de sentido común. En cualquier caso, decir que esto nos viene mal como españoles a todos, porque esta imagen es la que sacan los medios de comunicación en todos los países de los que tenemos que recibir turistas. Y no es bueno para Baleares tener un brote de estas características en estas fechas. ¿Por qué? Porque va a echar para atrás a mucha gente que probablemente hubiera hecho una reserva para visitar Baleares. Y eso es lo que a mí me duele, porque de eso viven muchísimas familias. Yo no sé, sinceramente, yo no sé si igual un estado, lo hemos debatido aquí en alguna ocasión, si un estado de alarma paraguas hubiera solucionado, hubiera solventado esta situación, al haber podido confinar con más garantías a esos jóvenes. Pero aparte de la irresponsabilidad de los jóvenes que hemos visto, que incluso estando confinados han realizado los botellones, yo también quería señalar y destacar la responsabilidad de los padres que se ponen de su lado en un momento como este, ¿no? En un momento en el que creo que si han ido, alternativas de ocio existían, lógicamente, no había que ir a Baleares a hacer macrofiestas. Si han decidido hacer eso y al final pues tienen la mala suerte de estar contagiados o quedar en contacto con positivos, pues tienen que apechugar y tienen que respetar las normas que nos hemos dado todos. Y los padres tenían que haber obligado a sus hijos a realizar esas cuarentenas, no ponerse de su lado, y creo que ha sido una irresponsabilidad también por parte de los padres, incluso secuestrar denunciar esos supuestos secuestros, sí. y privaciones de libertad y intentar por la vía judicial que saliesen de ahí, ¿no? y veamos las consecuencias que hay. Aparte de eso, pues La Rioja, pese a que no se ha visto afectado por ese macrobrote, sí que sus números no son nada halagüeños en ese segmento de población, con lo cual no creo que nos podamos relajar en ningún aspecto. Y también destacar que hay que cuando nos afecta a nosotros, pues nos volvemos irresponsables, ¿no? Creo que los rastreadores ahora mismo se están enfrentando a un grave problema, que es que mucha gente está mintiendo. Cuando se les llama por posibles contactos con positivos, niegan la mayor, porque ahora la gente cuando se va de vacaciones no quiere que nadie les fastidie sus vacaciones. Y creo que estamos siendo irresponsables, ¿no? Creo que si has tenido un contacto con positivo tienes que ser lo suficientemente coherente como para que si se te fastidian las vacaciones, pues se te han fastidiado, ¿no? Más días habrá.
pero exponerte tú y exponer a todos los demás a un viaje cuando en unos pocos días puedes desarrollar la enfermedad y crear un brote ahí donde vayas, pues creo que es una responsabilidad que todos nos lo debemos hacer mirar, ¿no? Hacer un llamamiento a toda la población, ¿no? Yo se lo he oído a los rastreadores que estaban teniendo problemas, pues lógicamente que si hemos tenido algún contacto, pues que nos aseguremos mucho antes de viajar y por lo menos no negar esos contactos e intentar tener las máximas de las precauciones, ¿no? Creo que es lo mínimo que debemos hacer. Sé que es complicado y cuando nos toca a cada uno más, pero vamos, este verano creo que debemos ser un poco cuidadosos, más con el precedente del verano pasado, cuando vimos que al final del verano se dispararon los datos y tuvimos esa tercera ola que pues, tan lamentables consecuencias tuvo. Y por último, pues decir que ojalá que no ocurra, pero la estadística es así de cruel y cuando los contagios y los brotes se disparan en un sector de la población, puede suceder que haya, y ya lo dijo el doctor Simón, que haya alguna muerte en ese rango de edad. Y todos nos llevaremos entonces las manos a la cabeza como alguien tan joven pues, puede ver su vida truncada por una situación de estas, ¿no? Pues ojalá no ocurra, pero es una posibilidad que está ahí y si esto se sigue dando y se sigue proliferando esas macrofiestas, pues lamentablemente creo que lo veremos, ¿no? Y entonces nos echaremos las manos a la cabeza. Sí. Pues mira que hemos visto imágenes duras, que hemos pasado lo que hemos pasado y se puede decir que es como un fracaso, ¿no? De todos, el que no les hemos conseguido convencer, ¿no? Pero aquí tardamos muchísimo en ver ataúdes, pero muchísimo tiempo. No sé si recordáis, hace hemeroteca, cuánto tardamos en ver ataúdes, en ver muertos. En otros países de la Unión Europea se vieron enseguida, aquí se tardó muchísimo. La primera vez que yo tengo conciencia de haber visto una muerte claramente fue cuando lamentablemente murió el teniente coronel Delgar. Pero hasta entonces pasamos de largo, no veíamos la realidad. Nos contaban que estaban enfermos, oíamos que fulanito ha muerto. Pero ver ataúdes en la televisión para que la gente se diera cuenta de que de esto se podía morir uno y no necesariamente siendo muy mayor, esto tardó bastante. Y lamentablemente eso ha hecho que mucha gente no crea en la intensidad de la pandemia y en el peligro de la pandemia. Y luego los jóvenes con una alta capacidad de defensas se han ido, se los ha llevado por delante, ¿eh? Sí. Vimos ataúdes en muchos países, pero no en España, que la primera foto fue la del Mundo, aquella famosa, que yo creo que hubo ríos de tinta sobre aquella foto, si convenía, si no convenía, y no hay más que hablar con los médicos de las UCIs para darse cuenta realmente de la dimensión, ¿no? y de lo que ha sido, ¿no? Los enfermos de COVID dados la vuelta boca abajo porque no podían... O sea, creo que eso no lo hemos perdido y que eso hubiera concienciado yo creo que a más de uno. Sí, como las campañas que se suelen hacer de tráfico, etcétera. Sí. Bueno, pues igual, sobre todo al segmento de la población joven, pues a nivel de los centros escolares y tal y cual, pues igual no hubiera estado mal hacer algún tipo de campaña en ese sentido, ¿no? Tampoco sabíamos cómo iba a evolucionar esto. Cierto es que la relajación actual es preocupante. Es preocupante. Bueno, es que también les coincide todo, ¿no? El fin de curso, es el inicio de las vacaciones del verano. Es entendible y tampoco hay que generalizar. La relajación de la mascarilla. Es entendible. Y el tiempo que llevan en esta situación. Claro. También. Es como si nos hubieran quitado un corsé y yo comprendo que la gente joven ha perdido año y medio de su vida, pues en una situación que nos teníamos que haber visto nosotros. A ver cómo hubiéramos reaccionado, ¿no? Entonces, sí, pues, es verdad. Es bueno, pues a ver si, como dices tú, Esther, la vacunación cuanto antes. Antes de despedirme, no sé, ¿qué opinión tenéis de cómo va a ser este verano? No sé si en el sanitario, en el político, y ya con eso terminamos, si se atisba... Pues yo creo que a nivel regional, políticamente, hay un punto caliente, que es el tema sanitario. El tema sanitario... Vamos, también el de la educación. El tema, yo creo que el que está sobre encima de la mesa ahora mismo es el tema sanitario, y más porque yo creo que hay una acumulación de horas de los facultativos, del personal sanitario, que ahora en verano va a ser difícil cubrir porque empiezan las vacaciones y lógicamente hay que darle vacaciones. Veremos a ver cómo evoluciona, sobre todo en pueblos que ahora precisamente van a tener más demanda, turísticos que van a tener más demanda en verano, y no sé si se va a poder cubrir toda la demanda sanitaria que van a tener. Y yo creo que a nivel nacional también hay un foco importante, que es Cataluña, ¿no? Que ayer vimos el debate en el Congreso, a ver también cómo evoluciona esas mesas que están programadas, a ver qué expectativas hay y con qué nos sorprende el señor Sánchez. Y además en verano suele haber siempre, ¿verdad?,
movimientos... Normalmente aprovechar la relajación Sí. del verano para meter goles a la ciudadanía y que se dé cuenta cuando está al borde del mar tomándose una caña. Pero yo creo que este verano deberíamos estar muy atentos a lo que sucede, como bien dice Diego, con el tema de Cataluña. Desde luego es un asunto que nos interesa a todos porque es parte de nuestro país. Y también, desde luego, el tema sanitario. En los cameros, por ejemplo, que es lo que a mí me pilla más cerca, la preocupación va a ser grande, por supuesto que sí, porque para ellos es fundamental, para quien está allí pasando las vacaciones o para quien tiene una casa y acude todas las semanas, o quien vive todo el año o quien vive solamente los meses de verano, es gente mayor, es gente que necesita una atención y que desde luego con este plan pues no se ven acogidos, no se ven cuidados, y es verdad que han pagado los impuestos toda una vida para poder disfrutar de una vejez tranquila y no parece que este sea el caso. Y por otra parte yo quiero citar la educación, porque aparte de que se haya discutido mucho y se haya salido en manifestaciones, la educación concertada está sufriendo ahora un ataque civilino. El ataque ya no es la eliminación de las líneas, ahora es que las bolsas de horas de trabajo de los colegios concertados han sido drásticamente recortadas. Esto obliga, para que nos entienda la población, a que el personal directivo de los centros ya no va a poder liberar unas pocas horas de la tarea docente para dedicarse a la tarea de administración y dirección, sino que van a tener que compatibilizarlo porque el recorte ha sido muy drástico en muchos de los centros concertados y por tanto esto va a traer cola. Esto es una forma más de minar la educación concertada, es una forma más de limitar la libertad de los padres, es una forma de hundir a un sector que educa bien y que educa a nuestros hijos y a unos profesionales que son estupendos y como la copa de un pino. Bueno, yo si algo aprendí los años que estuve en política es que los temas van cambiando continuamente. Sí que es cierto que los temas que están hablando mis compañeros van a ser temas que van a estar ahí encima de la mesa. Yo confío plenamente en que a nivel nacional se pueda lograr ciertos avances en Cataluña, como no se podía estar es como estábamos en estos momentos. Evidentemente era una realidad en la que hay una fractura social tremenda en Cataluña y es obligación, porque son españoles, son parte, como ha dicho Esther, de España, es obligación del gobierno, de la nación, intentar solucionar el problema que tienen, sea por la vía que sea, tienen la obligación y el derecho de hacerlo y por lo tanto confío en que se pueda avanzar en ese sentido. Y a nivel regional, pues bueno, confío también plenamente en que el gobierno regional pues vaya adoptando una serie de medidas que puedan solucionar problemas heredados de otros tiempos que nos han hecho llegar a situaciones como las de que no haya médicos suficientes, que haya que incentivar la llegada de nuevos médicos, etcétera, etcétera, para poder cubrir las carencias que tenemos. Entonces, pues bueno, confiar en ello. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo puedo hablar de los 4 años en que estuve en las instituciones. En 2015 al 2019 se intentó muchas veces por parte de María Martín hacer un pacto por la sanidad en La Rioja, en el que precisamente se trataba de cubrir estas necesidades y estas demandas que estaban ahí y que había que coger el toro por los cuernos, y nunca jamás ni Partido Socialista ni Podemos se quisieron sentar en una mesa a discutir y a llegar a acuerdos sobre el tema de la sanidad. Creo que ahora echar la culpa a lo heredado cuando no quisieron ni sentarse a negociar ni sentarse a hablar de esos problemas, intentar poner solución hace ya 6 años, pues creo que es demagogia pura. Diego, yo lo único que vi en esos años es cómo iban enriqueciendo a empresas como Aviamed, y dando ciertos contratos a la sanidad privada con la connivencia de ciudadanos. Pero una vez que te sientas en una mesa de negociación a hablar por un pacto de la sanidad, se habla de todo, se habla de los conciertos, estaba encima de la mesa, igual que la necesidad de médicos, igual que otros muchos temas, de la necesidad de primaria de medios, muchos temas había encima de la mesa y nunca se quisieron sentar porque no querían una foto de un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos. Yo soy el primer defensor de los grandes pactos a nivel regional y nacional, pero quien gobierna es quien tiene que tomar decisiones y esto es un problema heredado, sin duda. No, pero era un problema que se podía haber puesto solución hace 6 años. Te estoy hablando de hace 6 años y nos hubiéramos ahorrado mucho de lo que ahora está pasando, que ya se veía venir y que ya estaba sucediendo. ¿Cómo me hacéis esto para la última tertulia del programa Punto de Encuentro? No, porque hablamos es que es verdad, es que hablamos de la sanidad y de la herencia, que es tan manida, pero es verdad que se ofreció ese pacto, incluso las plataformas estaban dispuestas a hablarlo y se querían sentar, y nunca conseguimos que ni Partido Socialista ni Podemos se sentaran en una mesa. Bueno. Queda dicho.
Queda dicho exactamente. Que paséis un feliz verano. Hemos concluido con vosotros, con los tres, esta última tertulia de Punto de Encuentro de esta temporada. Así que nada, que nos veremos a la vuelta, si todo va bien, que disfrutemos de las vacaciones y nos vemos enseguida. Buenas noches, gracias. Gracias. Buen verano a todos. Nos vamos con la información del tiempo. Mañana viernes seguiremos con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas al principio en la Rioja Alta y aumentando la nubosidad media y de evolución por la tarde. Las temperaturas siguen también en ascenso ligero, con registros que rondarán y superarán los 30 grados en toda la región. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo al norte y noroeste. Bueno, pues hoy nos vamos con una exposición que ha hecho las delicias de grandes y pequeños para todos los que alguna vez aspiraron a estar cerca de un superhéroe. Estos días se han dejado ver en el Centro Comercial Berceo. Con los personajes más soñados por los pequeños nos despedimos hoy. Hasta mañana. Gracias por su compañía y muy buenas noches.